Mi nombre es Luis Francisco Green y en este pequeño documental yo les voy a explicar un poco sobre la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Las desigualdades sociales en Centroamérica se debe a la crisis económica a causa de los desastres naturales y también en Honduras aquella serie de brotes revolucionarios, como se da la idea de desarrollo de medidas políticas por el control de Estados Unidos en Honduras. En la década de los 80 se produjo en Honduras una intensificación de la crisis económica y social del país, en un contexto de guerra regional y de arduos esfuerzos de concertación y negociación. Asimismo, el autoritarismo de las élites políticas logró generar un ambiente de inestabilidad en la región, lo cual fue agravando las relaciones políticas y económicas entre los países vecinos. A raíz de los factores internos que se agudizaron con la inquietud, la distribución de las riquezas. En aquella época cobró mucho protagonismo el general Gustavo Álvarez Martínez, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas de 1982 a 1984, porque él lideraba una línea muy dura que promovía las desapariciones, las torturas y los asesinatos selectivos. Aquel fue definitivamente un escenario de terror, ya que se había creado un reclamo social, se legitimizaba cualquier violación que conllevara el apoyo de la fuerza militar hondureña, ya que ellos gozaban de un extenso historial de impunidad e intolerancia. La globalización en Honduras. La globalización es una tendencia económica que surgió en la década de los 70, que consiste en la libre circulación de los capitales y bienes y el fomento de las actividades económicas. Los puntos de atención al empresario, mejor conocidos como PAE, fue una proyección adoptada por el gobierno hondureño para el impulso económico en Honduras. Lamentablemente, esto no fue fructífero debido al paralelismo, lo que provocó una proyección social muy baja y un beneficio restringido para la nación. A esta crisis existen varios factores internos a la crisis económica. La crisis económica a causa de desastres naturales, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, las desigualdades sociales en Centroamérica, la guerra salvadoreña por el pueblo, el surgimiento de las guerrillas, la consolidación de la guerrilla sandinista contra Somoza, la represión militar y política contra movimientos revolucionarios y una mayor importación que exportación de los productos. También existieron factores externos de la crisis económica, como lo fue la Guerra Fría, donde se militarizó la región de Centroamérica, cuando en la época Estados Unidos y la Unión Soviética eran las mayores potencias mundiales. También existió el bloque socialista, donde el socialismo se vio como la solución al desarrollo económico y social de la nación. También existió influencia externa, donde hubo una intervención directa de los Estados Unidos. A raíz de los factores externos de la crisis económica existieron consecuencias. En el aspecto económico fue el estancamiento de la economía el detonante mayor, lo cual provocó el incremento de la deuda externa. A causa de numerosas muertes, también se rompió el compromiso entre los países vecinos, que eran Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y a causa de influencia externa, donde hubo una violación histórica de la soberanía al instalarse la base aérea de Palmerola y se colocaron minas en las fronteras para evitar el ingreso de revolucionarios al país. En conclusión se puede decir que la desaparición forzada de personas, como la tortura y la represión, representaba con claridad el intento de imposición de un régimen que intentaba legitimarse a través de las reglas democráticas y constitucionales. La llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que fue alentada por Estados Unidos en la región y apoyada por Álvarez Martínez en Honduras, con el pasar de los años dejó una huella de al menos 160,000 muertos en Centroamérica, marcando así uno de los periodos más sangrientos en la historia hondureña, pero que también sirvió como lección para los gobiernos a seguir.
Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.